Maduro. Entonces vamos a tener a David Smolansky en breve, quien va a hablar sobre su panorama sobre las elecciones del día de ayer y cómo fue un rotundo fracaso para Nicolás Maduro. No se lo esperaba Nicolás Maduro, sin embargo, así ocurrió. Muy bien, entonces vamos a tenerlo en breve. Ya lo tenemos en pantalla, entonces escuchemos a David Smolansky. ¿Cuáles son verdaderamente las cifras que ocurrieron el día de ayer? María Corina Machado, en su video que publicó al final de la noche, decía que la abstención superó el 80%. ¿Cuáles son los números que se manejan hasta este momento? Bueno, correcto. Nosotros manejamos, de hecho, una abstención que alcanzó el 87.44%. Es decir, prácticamente de cada 10 venezolanos, 9 no asistieron a esa farsa convocada el día de ayer por el régimen, lo que lo hace un acto de rebeldía que yo quiero resaltar en un contexto represivo, en un contexto donde la represión lleva el nombre de la Operación Tuntún, porque tocan la puerta de tu casa, pero la gente valientemente, siguiendo el llamado de María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, desafió al régimen no yendo a legitimar una farsa que era completamente ilegal, ilegítima por muchísimas razones. Y yo quisiera destacar, uno, la lista nacional para el Parlamento, algo completamente inconstitucional y que muchos se prestaron a hacerle juego a la dictadura y salieron trasquilados. Y en segundo lugar, prestarse a esta farsa de elegir a un gobernador en el Esequibo, que por cierto fue el comandante de la Armada durante el 28 de julio, Neil Villamizar. Por estos motivos que estoy resaltando, entre otros, la gente pues no participó el día de ayer. El liderazgo de María Corina Machado ha sido nítido, ha sido claro, ha sido ratificado desde que fue electa en las primarias de octubre de 2023, pero es que además Venezuela cuenta desde el 28 de julio con un presidente electo, y un presidente electo no por retórica, sino que con las actas demostramos que quien ganó a Nicolás Maduro el año pasado fue Edmundo González Urrutia, y esa expresión de la mayoría de los venezolanos, de la abrumadora mayoría de los venezolanos, porque esa elección quedó 70-30, va a prevalecer y va a prevalecer una vez que tengamos la transición hacia la democracia, que es lo que anhelamos todos los que ayer, pues, estando dentro o estando fuera, lo correcto era no participar. Tengo entendido que no solamente fueron las fuerzas democráticas quienes decidieron participar en esta protesta, no llamarlo abstención, sino en esta protesta silenciosa, sino que se supo ayer por varias vías a través de las redes sociales que incluso testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela no acudieron ni siquiera a los centros a prestar el servicio como testigos de mesa. ¿Qué cifras manejan ustedes? ¿Qué datos manejan ustedes? Es que el PSUV está evaporado, Jessica. El chavismo está evaporado. Lo único que te quedan son las armas, el uso de la fuerza, el uso de la violencia. Por eso esas detenciones arbitrarias que ocurrieron hace unos días, donde 50 dirigentes, entre ellos Juan Pablo Guanipa, han sido arbitraria e ilegalmente detenidos, y hay otras personas que están en condición de desaparición forzosa. Es lo único que les queda. Y aquí quienes están en deuda con los venezolanos, y lo quiero decir responsablemente, es la Fuerza Armada Nacional, en todos sus componentes: el Ejército, la Aviación, la Marina, la Guardia Nacional. Es hora que obedezcan la Constitución, es hora que respeten lo que la mayoría de los venezolanos expresó el pasado 28 de julio, es hora que se desvinculen de cualquier inclinación partidista y asuman el rol de garantizar la verdadera seguridad y defensa de la nación, que eso incluye no solo el territorio, sino a toda una población. Los civiles hemos hecho todo y más para que en Venezuela haya democracia, para que en Venezuela haya libertad y para que en Venezuela haya acceso a la justicia. Y ayer fue otro episodio más de una acción civil firme, alineada,
en todos los estados del país, porque ese acto de rebeldía, de desafío, de desobediencia ocurrió en Tamacuro, ocurrió en Caracas, ocurrió en Falcón, ocurrió en Mérida, ocurrió en Zulia. Donde usted haya visto ayer algún centro de votación, lo único que se escuchaba es la brisa, el viento. No había nadie. Fue una repetición del Esequibo. Incluso, Jessica, yo ayer comentaba en mis redes sociales, y seguro en la cobertura tú lo pudiste ver, que en algunos centros de votación donde declararon los que se prestaron para esta farsa del día de ayer, había más periodistas o más soldados del operativo de la Operación República, como lo llamaron, no lo llamaron Plan República, sino la Operación República. Había más soldados o había más periodistas en los centros de votación que electores. Eso habla por sí solo. Estas cifras que conocimos ayer, ¿tienes una comparación con algún otro proceso en los que la oposición haya decidido abstenerse? Es que 87% de abstención no es cualquier cosa. No, no lo es. En los procesos donde se ha decidido rebelarse a la dictadura de esta manera, desafiarla de esta manera, porque abstenerse en dictadura también es un acto de rebeldía. Lo decía ayer María Corina Machado: cuando es sí, cuando es no, sin duda alguna es la más alta. Y yo quiero destacar, Jessica, que ya son 5 victorias. Sería en el fútbol que ya el chavismo lleva una manita de lo que hemos hecho del año 2023. Las primarias, que buscaron detonarlas, implosionarlas, impedirlas, y casi 3 millones de personas participaron bajo un contexto represivo y de control social eligiendo a María Corina Machado. El Esequibo, nuestro primer llamado a desafiar el régimen, porque la soberanía no se consulta, se ejerce, y nadie, absolutamente nadie, participó en ese parapeto de diciembre del 2023. En tercer lugar, el 28 de julio, que a pesar de que inhabilitaron ilegalmente a María Corina Machado, cientos de dirigentes del Comando con Venezuela fueron detenidos durante la campaña, y ya sabemos el caso de nuestras guacamayas. Fuimos con Edmundo González el 28 de julio, recopilamos el 85% de las actas, y Venezuela cuenta con un presidente electo que está llevando a cabo una agenda internacional impecable, que si hay tiempo me gustaría referirme a ella. En cuarto lugar, la Operación Guacamaya. Vimos la vulnerabilidad del régimen, las fisuras del régimen, las grietas del régimen, que eso es como cuando hay una fisura, una grieta, y empieza a gotear agua y más agua y más agua. Eso es lo que está ocurriendo en el régimen, la desintegración, cuando una operación de este tipo sale de manera impecable, con el apoyo, además de aliados en el extranjero como Estados Unidos, entre otros gobiernos. Y en quinto lugar, lo que sucedió el día de ayer. La gente no fue a participar en un nuevo acto de desobediencia. Entonces, esto ha sido como un juego de ajedrez, donde hemos avanzado, donde estamos cada vez más cerca del jaque mate, y que ese jaque mate, ¿qué significará? La transición que todos anhelamos a la democracia, a un país con libertades, a un país con independencia de instituciones, a un país con acceso a la justicia, y sobre todo un país donde haya la posibilidad de reunificarnos en familia, de esos 8.3 millones de venezolanos que estamos desterrados, poder volver sin ser perseguidos, sin ser señalados, sin ser amedrentados, reunificarnos con nuestra familia y contribuir para la reconstrucción de Venezuela. David, ya para finalizar, ¿qué le dices a esas personas que el día de hoy, esos que decidieron participar en este proceso del día de ayer, dicen que esa abstención solo favoreció al régimen de Nicolás Maduro? En lo absoluto. Que vean ayer a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello hablando en la Plaza Bolívar de Caracas, donde no había absolutamente nadie. Que vean las fisuras que hay en el régimen, que estamos completamente... El país está unido, el país no está fracturado, no está dividido, el país está unido. Cuando de cada 10 venezolanos, 9 prácticamente no asistieron ayer en un acto de desobediencia y desafío, habla de una unidad extraordinaria que hay en Venezuela, que la gente está muy clara, que no se puede seguir subestimando al ciudadano, que no se le puede seguir engañando, que a pesar de tantas campañas de desinformación y de propaganda, el venezolano está muy claro de lo que quiere, y que además está resistiendo en tiempos muy oscuros en cuanto a los derechos humanos, cuando se está llevando a cabo la Operación Tuntún. Porque, insisto, esto ocurrió en el contexto de la Operación Tuntún, y eso no es menor. Hemos escuchado las palabras de David Smolansky, justamente quien se ha pronunciado tras el rotundo fracaso de
Nicolás Maduro y toda su cúpula de poder. Él ha hablado justamente de lo que ha sido, como ha visto a Nicolás Maduro tras los resultados. Nosotros hicimos en vivo de cómo Nicolás Maduro aparentemente todo estaba bien al finalizar, ¿no? Eso fue ya a la medianoche del día de hoy y justamente sí se veía un poco nervioso Nicolás Maduro en su alocución. Hemos visto el otro rostro entonces de la dictadura, en la que se ha demostrado que el pueblo una vez más le ha dado la espalda a Nicolás Maduro. Ya no lo quiere. No lo quieren en el poder, no lo quieren en el Palacio de Miraflores. Lo único que le queda a Nicolás Maduro son las armas y el miedo. Pero el pueblo ya no le teme a la dictadura y el día de ayer hubo una desobediencia masiva. Masiva fue la desobediencia en contra del régimen de Nicolás Maduro. David Smolansky entonces habló justamente sobre este tema y el fracaso total de las elecciones 2025 regionales y parlamentarias. Un total fracaso. Pero no se vayan, porque vamos a trasladarnos a otro en vivo, porque este ha sido, María Corina, el triunfo y las reacciones tras los resultados del CNE y el fracaso que fue para la dictadura de Nicolás Maduro. Pero en estos momentos